Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos. Estamos hoy aquí reunidos en un seminario bastante especial. Primero porque es un seminario en español para gente que habla en español, básicamente porque ese va a ser nuestro tema. Y para aquellos que estén interesados un poco más en saber las cuestiones de la lengua y el lenguaje desde varios puntos de vista. Mi nombre es Juan Cordara. Yo soy co-líder del Pride en Del México y soy nacido en Argentina. He vivido en varios países de Latinoamérica y tengo bastantes recuerdos para compartirles del lenguaje. Mis co-speakers son Mara del Valle, que es también co-líder dentro de Pride aquí en México. Andrés Alanis, que es con quien iniciamos nuestro proyecto sobre el lenguaje en Dell unos cuantos años atrás, y actualmente es parte del equipo de Rackspace. Y tenemos a nuestra invitada estrella, la representante de la academia, en este caso, la doctora Elena Pérez, que va a ser quien nos va a dar un poco de luz sobre esta academia o sobre estas cuestiones más relacionadas con lo académico que tiene el lenguaje, pero sin perder aquella sensibilidad que nos hace falta, sobre todo a nosotras, a nosotres y a nosotras, como personas que no encajamos o que no queremos encajar en eso, o los que sí también, en esos vericuetos que tiene la lengua y en esos escondites que tiene la lengua donde no nos representa o nos mal representa. Va a ser muy interesante, después cada uno de ellos va a agregar algo sobre su background si tiene un poco de ganas, pero va a ser muy interesante que podamos entre todos reflexionar sobre esto del lenguaje. Y reflexionar tiene que ver con la historia de cada uno y tiene que ver también con las situaciones en las que nos ponemos. Yo he escuchado miles de veces en mi infancia, cuando tenía 5, a partir de los 5 años, probablemente antes, de todo tipo de apelativos y nombres hacia mi persona, como por ejemplo, los voy a nombrar, sé unos cuantos latinoamericanos, porque algunos vinieron antes y otros después: Joto, maricón, puto, mariposó, María Luisa, cantidad de nombres en los cuales a un niño de 5, 6, 7 años se lo acusaba, se lo sesgaba y se lo ponía en un lugar por su sexualidad a los 5 años, o su orientación sexual a los 5 años, o su forma de ser. Ni siquiera tenía que ver con lo sexual en mi caso, tenía que ver con mi forma de ser, donde se me arrinconaba en un lugar que tenía que ver con mi género, mi identidad o lo que fuera. Cuando hablo de a mis 5 años, estoy hablando de 40 años atrás. Entonces, cuando fui reflexionando sobre esto a través del tiempo, me empecé a preguntar y empezamos a hablar, y alguien un día me llamó amigue. En ese momento que alguien me llamó amigue, se me vino a la cabeza todo lo que pasó antes, todas las formas que me habían dicho antes, y sobre todo me puse a reflexionar que cuando me decían puto, maricón, joto y todo lo que ya dije, o todo lo que muchos de ustedes muchos de ustedes si quieren habrán escuchado, nadie salió a defenderme. Nadie salió a decir, a un niño de 5 años no se le puede estar hablando de esta manera, no se le debe hablar de esta manera. 40 años más tarde, o 30 y tantos, cuando empieza a aparecer el lenguaje inclusivo, algunas de las mismas personas que todavía están en mi vida, que me llamaban de esa manera en aquel momento, escucharon que alguien me dijo amigue, chique, y se alzaron en nombre de la academia a decir, no corresponde, estamos dañando el lenguaje, estamos matando al lenguaje, no corresponde hacer eso. Pero nadie saltó en aquel momento a defenderme, a decir por una sola persona o por todas las personas que yo representaba o represento, estamos dañando a una persona, estamos excluyendo a una persona, estamos misnombrando a una persona. Le pusimos al lenguaje un lugar más importante que a las personas. Y a partir de ahora empezó a surgir toda una
declaración de si está bien o está mal. Pero nadie se preguntó si estaba bien o estaba mal dentro del lenguaje en tratar a un niño de esa manera. Creo que este es el punto de reflexión que queremos traer desde este lugar y por eso trajimos un representante que soy yo, un hombre gay que se define como hombre gay con una orientación, un hombre cis con una orientación gay y que me importa mucho esto del lenguaje, me importa desde esta experiencia y me importa desde la experiencia de los otros. Así que ahora, habiendo dicho todo esto, le voy a pasar la palabra a Mara para que ella cuente su propia historia con el lenguaje y nos deje su impresión de lo que a ella le pasó con todo esto. Mara. Gracias, Juan. Hola a todas, todos y todes quienes están aquí con nosotros. Yo soy Mara del Valle, soy una mujer trans, orgullosamente lesbiana. Y bueno, voy a empezar a hablar un poco de cómo yo he vivido mi experiencia con el lenguaje. Y bueno, hay una frase de Wittgenstein que en lo personal me encanta y que suelo citar constantemente, que es: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. En la experiencia personal, así como asumo que la de muchas otras personas que están aquí, eh, tener las palabras necesarias para definir cómo te sientes hacen toda la diferencia en la vida y al momento de hacerlo público, si es así lo que uno quiere. Si alguien aquí estuvo presente en un panel en el que yo estuve el año pasado, disculpen la desvergonzada autopromoción, tendrán alguna idea ya de mi experiencia con la salida de closet como mujer trans. Pero retomando el asunto, antes de encontrarme yo con el término transgénero en internet, no tenía ni la menor idea de cómo poder explicar de manera sencilla cómo me sentía o qué era. O sea, yo sabía lo que sentía, pero no sabía cómo ponerlo en palabras. Pero cuando lo hice y encontré esta palabra transgénero, encontrarme con ella eh, resumía, resumía todo lo que por años yo había sentido y me permitía comunicarlo de manera pues sencilla y concisa. O sea, en lugar de explicar toda mi experiencia de género y todo lo que sentía, que podían ser horas, pues podía resumirlo en: soy una mujer trans, y ahí quedaba, ¿no? Eh, pero con tal ampliación de mi mundo, vinieron también cambios en los mundos de la gente cercana a mí, que con la aparición de mi nombre correcto, que es Mara, y con mi género correcto. De principio creo que es completamente comprensible que una persona cis pues sea ignorante del tema y que requieran un tiempo para procesarlo, para acostumbrarse, pero el marco de referencia que tienen, precisamente porque no han tenido este problema, puede minimizar mucho la seriedad de esos errores, a veces inocentes, y la malgenerización. La malgenerización es un concepto mejor conocido bajo el anglicismo de misgendering, y es una experiencia que, aunque esperada cuando sales del closet, no deja de ser desagradable cuando estás en tu transición social. La mejor manera en la que yo lo he podido describir, por lo menos en mi caso, es como si te picaran con un alfiler así en la cara constantemente cada vez que lo hacen. Y esto sin mencionar los efectos que estos errores, a veces inocentes, pueden tener en nuestro alrededor o en nuestro ambiente inmediato. Que te llamen él puede causar paranoia, miedo, porque recordemos que la sociedad, o por lo menos aquí en México, sigue sin ser muy amable con quienes salen de la heterosis normatividad y bueno, se sufre de acoso, violencia, discriminación, etcétera. Además, pero todavía peor es que cuando el error se minimiza, entonces esto se vuelve una bola de nieve en la que las personas cis sienten que si lo hacen,
no hay consecuencias o puede causar que en todo caso tomen menos en serio, ahora sí que mi identidad, lo que soy, y cambian, a veces incluso cambian su trato conmigo. O sea, por ejemplo, me llaman él y entonces yo ya no soy una más de las chicas, sino que me vuelvo una defecio, una cosa, un monstruo que no saben cómo tratar, cómo referirse, que completamente desconocen. Y pues estas creo que son solo unas experiencias cotidianas de una mujer trans con el idioma y pues las palabras que tienen, el poder que las palabras tienen a diario, así tan sencillo. Y creo que volviendo a este punto y en especial para las regiones hispanoparlantes, se ha hablado ad nauseam en otros espacios sobre la barrera del lenguaje en el conocimiento. Disciplinas como ingenierías, medicina, filosofía, la que quieran, suelen lidiar con una poca disponibilidad de algunos contenidos en español o la traducción suele tener un costo monetario muy alto, el cual tiene toda la justificación, pero no es algo que tomarse a la ligera. De esta forma, para la población trans hay mucha información como manuales, estudios, guías médicas, reportes estadísticos, contenido mediático o nada más de apoyo emocional y social que se encuentran solamente en inglés, solamente en inglés. Y para quienes hemos tenido el privilegio de clase media, de tener los medios para poder aprender otro idioma, mientras se cuente con el tiempo para poder descifrar un vocabulario a veces muy técnico, muy específico, esto no pasa de ser una inconveniencia. Pero para quienes no tienen este privilegio, eh, esto puede limitar y pone un problema de clase, pone como problema de clase el acceso al conocimiento y en un caso todavía más grave, el acceso al autoconocimiento. O sea, cuando yo tenía 14 años, que fue cuando encontré el término trans, literalmente tuve que ponerme a escarbar en todos los confines de la red en español hasta que llegué a un blog que se llamaba disforiadegénero.org y digo se llamaba porque el blog ya no existe. De repente desapareció y en su momento era el único recurso en español de su clase y había una constante búsqueda y aclaración de términos, documentos, etcétera, hecha por les mismos participantes, les mismos administradores, intentando traducir, compartir de la mejor manera y al mejor uso de sus capacidades toda esta información que incluso a veces era caduca. Ya, o sea, que en lugares como Estados Unidos y Canadá ya habían pasado algo completamente diferente o que lo habían ampliado mucho más. Y 14 años después, a grandes rasgos, todo sigue igual. Digo, hay muchos proyectos de traducción amateur, incluso me acaban de invitar a participar en uno, ahorita no recuerdo el nombre, lo cual me parece que es una tarea muy noble, solidaria y necesaria. Pero entonces también nos hace preguntarnos, ¿por qué esto no es una prioridad para la agenda de la traducción? Ay, vamos a la respuesta tan sencilla y que siempre nos encanta, que se llama transfobia sistémica. O sea, ¿qué forma más efectiva y sencilla de complicarle la vida a la población trans en Latinoamérica y sobre todo a la población trans de clase baja, clase media baja, que negándoles información? Te evitas que salgan de clases cuando deberían de hacerlo, te evitas que se conozcan, te evitas que se manifiesten. Pero bueno, dejemos un poco la tangente crítica de izquierda y volvamos a la modalidad de corporativa y de feminismo blanco, porque si no me van a poner un bozal como el año pasado. Y creo que este no es el foro para resolver un problema de raíz como este, pero ténganlo en mente. Y de mi lado vamos a pasar, por favor, con nuestra compañera Andrés Alanís. Así que, por favor, Andy, adelante. Buenos días.
Mi nombre es Andrés Alanís Cuevas y como ya lo comentó Juan, yo represento a Rackspace. Anteriormente estuve trabajando con todas ellas en el proyecto de, pues, de lenguaje inclusivo, y pues hemos logrado mucho trabajo acerca de este tema, ¿no? Mi experiencia comienza desde pequeña. Yo crecí como en un lugar muy machista, aquí en México, la Ciudad de México, eh, en donde se castigaba siempre ser lo que llaman femenino, o algo que no tuviera coherencia con el machismo mexicano o con ser un patán, como yo lo puedo interpretar. Y por ello, pues siempre me junté con muchas mujeres, porque ellas siempre me hacían sentir como parte de un grupo, o sea, como que mi familia, mis amigas, y todas las mujeres con las que tuve contactos, como de amistades, mis familiares, me hicieron sentir cómodo conmigo, con mi persona, con cómo yo expresaba mi forma de ser, sea muy femenina, sea de vez en cuando masculina, ese espectro como casi nunca lo toqué. Me dejaban jugar con muñecas, mis primas escondían este tema de jugar con muñecas para que mi abuelo no se enterara. Del lado de mi familia paterna, que es donde más machismo hay, sorprendentemente, mis tíos, mi papá, me dejaban ser más como yo quería ser. Y cuando sus amigos dentro de este grupo de charrería, no sé si lo ubican muchos, pero me daban ese privilegio de ser como era, a pesar de, pues, las barreras que muchas veces sus amigos ponían a tu hijo es muy afeminado, tu hijo es muy maricón, como decía Juan, y utilizaban todo este tipo de frases para referirse a mí. Igualmente con los niños, y dentro de mi experiencia, siento que estas barreras de género de eres niño, eres niña, azul para niños, rosa para niñas. Si quieres ser el Power Ranger rosa, no puedes porque eres niño, tienes que ser el Power Ranger verde o alguno de todos los demás. Lo ponen los adultos. Yo con mis primos, con todos ellos, con todas ellas, podía jugar, y si hoy quería ser la Power Ranger rosa y a mis primas y a mi hermana no le daba ganas ser la Power Ranger rosa ese día y querían ser el Power Ranger negro, no había un tema. Hasta que empezaron a meterse los adultos y empezaron a decir, ¿saben qué? No, 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 tú no vas a ser el Power Ranger rosa, tú tienes que ser tal. Entonces, esto desde mi perspectiva y desde mi punto de vista y como lo he visto hasta el momento, lo hace la sociedad, nos empuja la sociedad, y muchas veces, por más que nuestras familias intenten dejarnos ser como somos, la sociedad los empuja igual a protegernos y decir, prefiero que seas el Power Ranger rojo, es lo que más se acerca al rosa, para que no te molesten, para que no haya un problema. Porque empiezan a notar que otros padres de familia, como más cerrados, empiezan con el tema de, ¿sabes qué, hijo? No te juntes con Andrés porque te va a pegar algo. Es muy raro. O sea, muy raro. Es su forma de no ser tan homofóbicos hasta a esa edad, ¿no? Con los niños, o sea, empezar a poner como esas barreras. Este, por ello, nunca me sentí como un niño, pero tampoco me sentí como una niña. Todo este tiempo crecí con este tema de, pues yo soy yo. Y me creé esta armadura porque pues para mí que me digan mujer o que me digan niña o que me intenten tirar con que lo femenino está mal y las mujeres están mal y los ademanes y utilizar las manos está mal, en lugar de quedarme en eso, creé una armadura para burlarme de esos comentarios y hacer los míos. Eh, Había gente que
pues al momento en el que me empezaba a molestar con eso y veía que pues lo tomaba, me dejaban tranquile. Y pues sí, creo que no lo he dado a entender dentro de toda esta parte de la historia. Yo me considero como una persona no binaria y dentro de este espectacular summit encontré a una persona que se identifica no nada más como no binaria, sino que se identifica como una persona género fluido. Entonces, pues ahí andamos, fluyendo entre el él, ella, ella, y ninguna de las cosas me molesta, pero para mí se me hace muy cómodo y muy padre que exista una palabra para definirme, como es el ella en este momento. De hecho, a mis 15, 14 años empecé a nadar y pues esta parte del género fluido empezó a tomar como mucho mi cabeza porque me molestaban con esto de ser mujer, ser niña, no me molestaba, pero pues también como que prefería ponerme mis apodos y hacerle creer al mundo que ellos me los habían puesto. En la secundaria muchas personas me decían DiCaprio por el cabello, no lo tenía así de largo, pero pues así de bonito siempre he estado. Y en la alberca ya traía el cabello largo y pues igual, nunca he dejado esta parte femenina que es como la llama eh, pues la norma de lado. Y muchos me empezaban a molestar con esto de niña y dije, vamos a ponerlos creativos porque pues nadan, son hombres heterosexuales, muchos de ellos pues no tienen mucha creatividad. Entonces pues empecé a meter como, ay, me molesta mucho que me digan Barbie. Ajá. Y empezaron a decirme así y pues me empezó a gustar, la verdad, o sea, ser la Barbie de todo un equipo de nadadores era padrísimo. Y pues lo hice mío esta parte de insultos, esta parte de rechazo y pues yo la regresaba. Tengo la capacidad para regresar las cosas y ser muy hiriente, por lo que pues me di cuenta con aquí mi amiga Mara. Ella comenzó su transición con nosotros en la empresa y pues al tener esta barrera y al tener esta como armadura, lastimaba a personas que no me daba cuenta de lo que estaba haciendo. No estaba muy investigado, no estaba muy del lado de la diversidad. ¿Por qué? Porque al final se me percibe como un hombre blanco, soy cisgénero, y todo esto me ha ayudado a pues, recibir rechazo y recibir discriminación, pero no a tal grado de que pues, llegue a afectarme tanto. Entonces pude crear esta barrera y pude crear, más bien creé como esta parte horrible de mí, en donde regresaba con otro tipo de insultos o con otro tipo de palabras, estos ataques hacia mi persona, hasta que me di cuenta que pues afectaba a personas que pues me importaban mucho como Mara, y empecé a cambiar, me empecé a educar, empecé a darme cuenta de que sí, cuando te atacan y lo hacen por ataque, pues no es lo mejor regresar con un ataque, es mejor pues educar. Muchas de las personas, muchos de mis amigos, muchas de mis amigas y muchos de mis amigues no tienen mucho contacto, mucha información acerca del tema y pues estoy muy abierto a recibir preguntas, a recibir cuestionamientos acerca del por qué leye, por qué este tipo de cosas nos puede ayudar a pues abrir el vocabulario. Muchos de mis amigos heterosexuales, cabeza dura, utilizan el término parquear porque fueron a Colombia y se les pegó. Entonces, ¿por qué utilizar un parquear, que es una palabra completamente extraña, combinada de muchos idiomas, y que ya tenemos palabras para eso en español de la Real Academia, y comienzan a utilizar palabras, y no pueden utilizar una palabra que me da identidad?
igualmente tuve un problema con uno de mis primos, no un problema, una discusión en Facebook, con uno de mis primos que publicó: parece de personas estúpidas hablar con la E. La Real Academia, bla, 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 enalteciéndola y aplaudiéndola. Siendo que mi primo, y no lo digo por avergonzar a nadie, pero estudió hasta la secundaria y una de sus partes una de sus cuestiones es que no necesitas una universidad y no necesitas un grado académico para ser alguien en la vida, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero si ese es su discurso y si él nunca ha estado del lado de las universidades, le comenté: primo, tú nunca has estado del lado de las universidades, tú muy bien sabes que pues literalmente si quieres ser un empresario, puedes investigar por 1000 lados y puedes hacerte un empresario a tu manera. Entonces, ¿por qué no hacer el lenguaje a tu manera y empezar pues a defender lo diferente, ¿no? Ahí tuve una plática, quedamos en: no me agrada este lenguaje, pero yo lo voy a intentar por ti, vamos a empezar a ver cómo se habla. Y pues creo que esa fue una pequeña victoria para mí. Y pues para este lado del lenguaje inclusivo y de pues las personas que no se sienten estancadas en una, en un binarismo. Y pues creo que estas fueron como mis experiencias acerca del idioma, y ahora me gustaría darle la palabra a la doctora Elena, quien nos hablará más acerca de, pues, el lenguaje inclusivo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Tengo que agradecerles a estos amigues mexicanos porque nos han permitido formar esta mesa desde Argentina a México, como si los brazos se hubieran estirado de tal modo que ahora podemos darnos la mano virtualmente en esta mesa. Como ellos dicen, para hablar en este caso desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de la norma quizás, ¿no? Hemos organizado esta mesa en este orden donde la apertura de la mesa con los relatos nos va a permitir luego poner en diálogo el sistema de la lengua, el sistema del idioma español, efectivamente regulado por la academia, no solamente por la Real Academia Española, sino por todas las academias de la lengua que hay en diferentes países de Iberoamérica. Hemos escuchado relatos de estigmatización, relatos de búsqueda, relatos de riesgo, como el de Mara, relatos de desorientación, como nos contó Juan al comienzo. Todos estos relatos tienen en común que han estado mediados por palabras que alguien nos asigna, palabras con las cuales alguien empieza a identificarnos, palabras que nos generan un conflicto. Las palabras no son solamente un conjunto de dibujitos, vocales y consonantes, sonidos. Las palabras arraigan profundamente en nuestra identidad, de manera que hablar hoy de lenguaje inclusivo será también asomarnos a nuevas normas y a nuevas identidades, a nuevos sujetos que están a nuestro alrededor y a los cuales el sistema de la lengua hasta ahora ha venido dándoles la espalda, ¿no? Esos serán los interrogantes que van a guiar esta pequeña charla. Voy a pasar por arriba muchas cuestiones de la gramática, pero puedo volver a ellas cuando ustedes lo dispongan y cuando ustedes lo pregunten. La pregunta inicial será si este idioma que hablamos los hispanoamericanos, los iberoamericanos, si este idioma contiene a todas las personas que lo hablan. Si este idioma nos contiene o nos ignora
como si no existiéramos. Y si en realidad esta estructura idiomática, este edificio construido durante tantos siglos, que es el idioma español, está preparado para incluirnos y para nombrarnos. Y si es que existen resistencias en quienes de alguna manera están ahí como soldados de guardia, que es muchas veces la tarea de los académicos, están ahí como soldados de guardia para que nada se mueva. Haber traído un profesor de español a esta mesa es un poco una especie de oxímoron, porque los idiomas, las lenguas evolucionan no por los profesores de español. El idioma español ha evolucionado a pesar de nosotros y a pesar de todos los postulados de la Real Academia. Las lenguas tienen un mecanismo que escapa afortunadamente al ojo normativo y permanente de los profesores de español y de los académicos de la lengua. Vamos a empezar entonces, Juan, con la próxima filmina, donde vamos a plantear de alguna manera el orden que va a tener esta exposición. Si el lenguaje inclusivo fuera solamente una cuestión de cambiar la última vocal de las palabras, si realmente pudiéramos simplemente poner una X, los habitantes, o poner una arroba, ¿no?, los ciudadanos, o poner una E, donde hay una O, les alumnes, entonces quizás hace mucho tiempo hubiéramos solucionado esto y ya lo tendríamos incorporado. El problema es que, de hecho, el idioma es como una especie de castillo de naipes, como todo sistema tiene una organización interna, y tocar una de esas partes implica también generar otros movimientos dentro del sistema. Hasta allí sería solamente una cuestión lingüística. Pero lo más interesante es pensar esos cambios adentro del idioma en relación con lo social. Porque verdaderamente las palabras tienen mucho que ver con nosotros. Eso planteamos en el próximo slide, Juan. Las palabras tienen una profunda relación con las personas. Ese será nuestro primer tema. Nuestro segundo tema será si el español nos está nombrando a todas las personas que lo hablamos. Y en ese caso, ¿por qué no? Si es que no lo está haciendo. Y finalmente, si hace falta algún cambio en el lenguaje, ¿quién podría cambiarlo? ¿Podrían cambiarlo los académicos o podría cambiarlo Andrés, Mara, yo, Juan, cualquiera de ustedes? Vamos entonces con el primer interrogante. ¿Qué relación tienen las palabras con nosotros? Miren, un idioma no es solamente un catálogo de palabras. Si un idioma fuera un conjunto de palabras, 3.000, 5.000, 100.000, uno se compraría un montón de diccionarios y podría hablar cualquier idioma. Los idiomas son fundamentalmente las reglas con las que un idioma se habla. No solamente las reglas gramaticales de combinar las palabras. Un idioma es también lo que no puede decirse, no solamente porque esté mal dicho en términos gramaticales, sino porque está excluido, ¿no? Sino porque está fuera de lo decible. Todos los idiomas contienen una especie de zona vedada, que es aquello que no decimos. Eso lo aprendemos cuando crecemos. A medida que vamos creciendo, vamos incorporando también esas prohibiciones. Vamos aprendiendo qué palabras hieren, vamos aprendiendo qué palabras hay que decir en voz baja para que no se escuchen, pero hay que decirlas. Vamos aprendiendo qué palabras tienen esos aditamentos de riesgo, de peligro, de herida, cuáles tienen la potencialidad de molestar y de herir a alguien. O sea, no solamente aprendemos el significado de una palabra, aprendemos
toda esa carga emocional que una palabra tiene. Y aprendemos aquello que no se dice. A veces a los sopapos, como decimos en Argentina. Cuando uno tiene 3 o 4 años y comete una impertinencia, los padres rápidamente te dicen, eso no se dice. Ese es un rasgo interesantísimo en todas las lenguas del mundo. Las palabras tabú. Las palabras que designan aquello que no debe decirse. Esas palabras varían de idioma en idioma. Hace poco veía en una película que se llama La Intérprete, como uno de los personajes de la película decía, no ha podido nombrar a tal persona que se ha muerto, porque en su cultura los muertos no pueden nombrarse. El tabú de esa cultura tiene que ver con algo que esa cultura todavía no ha podido resolver, que es el tema de la muerte y el lugar donde esos muertos quedan. Como si cada vez que uno nombrara a una persona muerta, lo molestara o pudiera volver al mundo de los vivos. Desde ese punto de vista, desde las prohibiciones de ciertas palabras que pertenecen a cuestiones que no hemos podido resolver como sociedad, nos preguntamos cuáles son las palabras tabú en español. ¿Cuáles son las malas palabras? A ver, yo como autoridad en la Universidad Nacional de Córdoba, si alguien me hiciera una entrevista por un medio público, o aún en la cátedra, o aún en este lugar de exhibición, yo podría decir palabras como matar de hambre a un niño, y eso no es una mala palabra. Yo podría decir torturar a alguien indefenso, y eso no es una mala palabra. Esas no son zonas que no hemos podido resolver. Pero yo no puedo decir culo. O sí, claro que puedo decirlo, pero sería un gran impacto. Y si continúo nombrando prácticas sexuales, partes del cuerpo que tengan que ver con el sexo, conductas sexuales, rápidamente saldrían a decir, qué boquita que tiene la decana de la Facultad de Lenguas. Qué linda boquita, es una boca sucia, así decimos en Argentina. Se supone que el excremento, ¿no?, ensucia nuestras bocas cuando nos referimos a todo lo que tiene que ver con lo sexual. Este idioma que aprendimos desde niños y que hablamos, tiene una zona que es la zona de los tabúes de la cultura y a los cuales no es posible nombrar, y que tiene que ver con las sexualidades. Eso explica por qué las palabras que de alguna manera le asignaban a Juan y que tenían que ver con una conducta, eran especie de eufemismos, palabras que decían una cosa pero que querían decir otra, ¿no? Marica, María Luisa, es decir, como bordeando el problema para no decirlo directamente. Primer statement, digamos, de esta charla: los idiomas son estructuras que contienen ideologías machistas, jerárquicas, racistas, clasistas. Solamente hay que mirar un poco para descubrirlas. Miren, vamos a ir en busca de algunas pruebas. En el próximo slide, Juan, vamos a ir en busca de algunas pruebas. Este triángulo de alguna manera ejemplifica cuál es nuestra percepción del mundo a través del lenguaje, ¿no? Nosotros en español tomamos un concepto de la realidad, pero no con los ojos. Lo hacemos con la mente, y la forma en que nuestra mente se apropia del mundo es a través del lenguaje. Este concepto es un concepto fundamental para entender tanto lo que dijimos recién respecto de los tabúes, porque habrá cosas que los niños miran y no pueden nombrar, porque se les está prohibido nombrarlo, y para entender lo que sigue, que tiene que ver con una estructura de ese idioma con el que captamos el mundo. A veces cuando hablo con mis alumnos, ya podemos pasar al próximo, Juan. A veces cuando hablo con mis alumnos para explicar claramente esto, les digo que el idioma es como un recipiente. Y la realidad es el agua, ¿no?
El agua, cuando uno la pone en un recipiente, toma la forma del recipiente. Es increíble, pero las realidades toman la forma que el lenguaje tiene. Si el lenguaje tiene forma de un cubo, toma la forma de un cubo. Si el lenguaje tiene la forma de una esfera, toma la forma de una esfera. La realidad toma la forma del recipiente, ¿no? Entonces, mirar un poco la forma de ese recipiente, a ver cómo estamos captando la realidad. Esa es una tarea que hacemos los profes de lengua cuando estamos interesados en saber cuál es la ideología del sistema. Miren, en español, paso rápidamente por esto, que es un concepto duro de la gramática. En español las palabras no están dando vuelta en nuestra cabeza sin ningún orden. Están ordenadas en diferentes formas. Algún día podríamos hablar de cómo tenemos ordenado el idioma en nuestra cabeza, ¿no? Y dónde está contenido. Está contenido en un espacio que es como el de un quarter, ¿no? En una mínima superficie. En ese lugar de nuestro cerebro, de nuestro neocórtex, las palabras están organizadas en lo que llamamos pares léxicos. Y uno de esos pares léxicos, así como hay singular y plural, también hay femenino y masculino, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que a maestro le corresponde maestra, ¿no? A locutor le corresponde locutora, a actor le corresponde actriz, a yerno le corresponde nuera. Pero en esa hilera de pares, nos encontramos que de vez en cuando hay una casilla que está vacía, que hay palabras, adjetivos, sustantivos, que no tienen su par léxico. Y eso es una respuesta de alguna manera. Por ejemplo, el adjetivo viril. El género masculino ha creado en el idioma español un adjetivo para describir una condición que tiene que ver con su sexualidad, lo viril, que no tiene su correlato en el femenino. Otros casos, mostramos otros ejemplos, Juan. Hombría. Hombría es una condición que está definida en el diccionario como valor, como coraje, y que no tiene su correlato en femenino. Como si el idioma ignorara que las mujeres también podemos ser sujetos valientes. Como si la idea de la valentía, que es en sí misma una virtud, estuviera negada para las mujeres. No nos reconoce, no nos ve. El idioma español no ve las condiciones que hacen de nosotros la femineidad, que no es lo mismo que feminidad, masculinidad. Ese es un par léxico, feminidad y masculinidad. El que no tiene par léxico es virilidad, ¿no? Como no ve tampoco el par de hombría, como no ve tampoco hombría de bien, que es una expresión que en español significa honestidad, ¿no? Que significa virtuosidad. De manera que si yo quiero decir que una mujer es virtuosa, ¿no? y es altamente honesta, tengo que decir que tiene hombría. Curiosamente, este idioma no ha generado una palabra para las condiciones de una mujer que es también honesta y valerosa. Lo mismo ocurre en el próximo, Juan. Lo mismo ocurre con algunas expresiones figuradas y con los insultos. Las expresiones figuradas son esas que vamos creando nosotros para designar entre casa. Aquí en Argentina se usa mucho decirle a la esposa bruja. Cariñosamente dicen, cariñosamente, no es que estén ofendiendo a nadie. Entonces, bueno, yo voy a cenar y llevo mi bruja. Curiosamente, en una sociedad donde la violencia doméstica hace estragos en los matrimonios, este idioma todavía no ha generado su par en relación con bruja. Sí tenemos machirulo para designarlo al hombre, pero esa condición tenebrosa con que aparece esa palabra no tiene su correlato en el masculino. Lo mismo pasa con los insultos, ¿no? Los insultos, cuando realmente se quiere ofender a alguien, el insulto tiene que ver con el honor de las mujeres. Yo puedo decir un montón de cosas. Puedo decir, sos un hijo de un padre ladrón.
Puedo decir, sos un hijo de un padre X. Pero si te digo hijo de puta, con lo cual realmente pongo el dedo en la llaga, en la virtud de tu mamá, entonces el insulto ha estallado en plenitud. Entonces, vamos a la próxima para ir cerrando. Nos quedan unos 10 minutitos para que aparezcan las consultas. ¿Podríamos entonces pensar que el lenguaje no es una estructura aséptica? Claro que sí. ¿Podríamos pensar que un idioma contiene las claves ideológicas de la cultura que lo habla y que lo habló en la historia? Claro que sí. Un idioma no es, como dijimos al comienzo, un catálogo de palabras. Un idioma es también una fuerte estructura de ideologías, como decíamos, sexistas, racistas, clasistas, etc. Y en este caso, y si nuestro idioma realmente, como estamos diciendo, tiene una estructura ideológica, ¿sería lícito cambiar esa estructura ideológica si realmente lo que está fuera del idioma, es decir, la cultura, empieza a cambiar? Nuestra respuesta es que no solamente sí, nuestra respuesta es que es imprescindible. Porque así como Mara citaba a Wittgenstein, diciendo los límites de mi lenguaje son los límites del mundo, la forma del mundo es la forma del lenguaje. Volviendo a esta metáfora del recipiente que contiene el mundo. Para ir terminando, Juan, entonces, la pregunta es si es imprescindible cambiar el lenguaje. Tendríamos que hacer un petitorio a la Real Academia y firmar 590 millones de hablantes, que somos los que hablamos español, pidiendo que lo cambien. No. Los usuarios somos los dueños del idioma. Los dueños del idioma somos quien lo hablamos. Los señores que están allí en la calle Felipe IV en Madrid, o los que están en los bosques de Palermo, en el caso de la Academia Argentina de Letras, y no sé dónde está la Academia Mexicana del Idioma, pero también debe estar en un bonito lugar en el DF, son solamente agentes de recolección de las lenguas. De ninguna manera están operando para el cambio. De manera que somos nosotros, los que estamos en esta mesa, los que nos están escuchando, y todos aquellos que tengamos algo para cambiar, los que reconocemos la importancia de pensar, de empezar ese cambio cambiando una pequeña letra al final de una palabra. Porque esa pequeña letra al final de esa palabra será como una especie de granito de arena que poco a poco irá formando una montaña. Me parece que tenemos una gran tarea por hacer. Me parece que reconocer que este recipiente que usamos para captar la realidad está un poquito atrasado, es como el primer paso para empezar a actualizarlo y a cambiarlo. O por lo menos esa es mi visión aún desde la academia. Bueno, muchísimas gracias y quedo a disposición, como todos los colegas de esta mesa, para que charlemos sobre algunos aspectos de lo que hemos estado compartiendo. Gracias, Elena. De hecho, ya tenemos algunas preguntas en los polls. Había una en particular que me hizo hervir la sangre, pero así que no sé, creo que ahorita nos podemos Vamos con ir en esa. orden. Va, perfectísimo. Bueno, Mario Vargas Llosa dijo: desnaturalizar el lenguaje porque se considera machista es una estupidez que de ninguna manera yo voy a aprobar. ¿Qué le dirían a personas que piensan de la misma manera? Yo primero les diría que chequen su privilegio. Eso es lo primero que les diría. Y que aprendan un poco de historia y que se den cuenta cómo el idioma trata a las personas.
pero de que yo lo digo desde onda hablante. Así que el resto de les hablantes que estamos aquí. Creo que este cambio despierta mucha ansiedad en los hablantes y probablemente una persona con un grado de misoginia o con algunos temores respecto de la realidad y de los cambios en la realidad pueden sentirse como amenazados por estos cambios. Entonces, insultar también es una forma de tratar de sacar al otro del ring, ¿no? Una cosa es escucharlo y otra cosa es insultarlo para sacarlo del ring. Y yo les diría a esas personas que piensan así, que pueden seguir pensando así. Y que independientemente de lo que ellos piensen, los cambios van a ocurrir. Y que nadie los va a obligar a que hablen con E, como yo tampoco hablo con E todavía. Yo pertenezco como a la época de los dinosaurios, siempre les digo eso, ¿no? Soy una especie así que me cuesta mucho hablar con E, por lo tanto hablo con O con una plena conciencia de que tenemos un idioma machista. Así que lo que les diría es que sigan hablando como ellos quieran. Ellos son los dueños de sus palabras. De modo que, adelante, no tienen nada que cambiar. Esa. De hecho, a mí me gustaría completar un poquito lo que comenta Elena. Escuché de una chica, un chique que se identifica como no binario en redes sociales que normalmente ¿cómo se llama? Se empieza a atacar a los movimientos. Empezó a pasar hace algunos años, y gracias a Dios dejó de pasar, que pues a las personas afroamericanas se les mencionaba con la N y literalmente la gente blanca no lo veía mal. La gente blanca lo utilizaba y había muchas personas en contra de darles privilegios a las personas afroamericanas. Lo mismo ha pasado con movimientos LGBT durante la historia y ha pasado con personas marginadas. Entonces, pues ahí lo que a mí me gustaría decir es de qué lugar quieres estar en la historia. Porque esto está pasando y va a empezar a suceder. Como Elena lo dice, nosotros somos dueños del idioma. Entonces, yo tampoco estoy muy acostumbrada a usar la E, pero si alguien me lo solicita o si alguien es vitalmente importante para ese personaje, lo voy a hacer, porque no quiero estar del lado incorrecto de la historia el día de mañana y porque yo me identifico como ese personaje. Es interesante la vinculación que Andrés hace con raza. ¿Ustedes recuerdan la película Malcolm X? De hecho, creo que la X de los movimientos estos feministas y la palabra Latinx, que alguien puso recién aquí en el chat, tiene su filiación inmediata en estos movimientos racistas, antirracistas que renegaron del apellido que les habían dado los dueños de las haciendas que los habían comprado, ¿no? Y tenían entonces, se llamaban Johnson porque el dueño de la hacienda que los había comprado tenía de apellido Johnson. Cuando ellos deciden recuperar su identidad, ¿no es cierto?, borran ese apellido y entonces utilizan la X como una especie de bandera de nueva identidad. Me parece que la X de Latinx viene ahí, con la ventaja de que en inglés el nombre de la letra X coincide con el sonido, de manera que Latinx está muy bien. Y en español tenemos un problema porque el nombre de la letra no es X, es X. Entonces es muy difícil la pronunciación. Pero sí, claro, la afiliación con todos los movimientos de los 50 en adelante tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí, sí. Tenemos otras preguntas también en el mismo chat. Aquí viene una que creo que ya contestamos. ¿Sería lo ideal que todos hablemos en español neutro todo el tiempo o solo cuando se refiere a personas no binarias?
Creo que esa ya quedó un poco resuelta, me Sí, parece. O sea que igual, es... Ujú. igual los idiomas son producto de convenciones y de pactos. Eso es lo primero, ¿no? Es un código, como las señales de tránsito. Es un código. Solamente que evoluciona más rápidamente las señales de tránsito que el idioma. Una buena forma de pactar lugares de mucho conflicto y mucha resistencia es este statement. Yo hablo mi lengua y entiendo la tuya. Y te permito que te expreses en la tuya. Ustedes han escuchado en esta mesa personas que hablaban en masculino, como Juan y yo, y otras personas que hablaban en un perfecto lenguaje neutro, como Mara, y el esfuerzo de Andrés todo el tiempo por adaptar su lenguaje. Estamos como en diferentes momentos de esa evolución. Pero, por ejemplo, con mis alumnos, los pactos son esos, ¿no? Yo hablo mi lengua, pero entiendo la tuya. Y esa es una buena forma de, me parece, bajar los niveles del conflicto. Una que vive para el conflicto, pero bueno. Eh, ok, y aquí tenemos otras muy interesantes. Mara, me Dime. gustaría tomar la que quieren hablar sobre el tema del caso de Andrés Camilla, que se viralizó en TikTok, Sí, de hecho, de la persona no binaria. sí, de hecho quería pasar a esa, pero como Ok, que por orden temático estaba viendo las demás, pero date. ok, bueno, a mí este tema es algo que he de comentar, como lo dije dentro de mi presentación. Yo llegué a ser de ese tipo de personas, de las que le tenía miedo al cambio y era de, ajá, muy chistosa su forma de expresarse, por qué llora, por qué se queja, hasta que estuve de este lado o hasta que me pusieron la perspectiva de mi lado. Si tú como persona no binaria, LGBT, persona con obesidad, persona con cualquier tipo de discapacidad o cualquier cosa que te haga diferente y te haga objeto de burlas con otras personas, te pones en el lugar de esta persona, te das cuenta de que no está exagerando, no está haciendo de más, sino de que, como igual lo comentó Mara, esta agujita que te está picando la cara todo el tiempo, llega un punto en el que te hace explotar y no te hace explotar de la mejor manera. Entonces, en lugar de ridiculizar a esta persona, ¿por qué no somos empáticos? Empátiques con este chique y pues utilizamos este tipo de formas en las que se expresa. O sea, es normal que no podamos decirle chique o que podamos hablarle en lenguaje neutro desde el principio, porque no estamos acostumbrados. Pero si por lo menos lo intentásemos, yo creo que este chique no se sentiría atacado como se sintió en esa llamada. Y lo peor es cómo se sintió después de que todo un país y toda una región que fue Latinoamérica se le fue encima para invalidar su forma de sentir. Muchas gracias, Andy. Creo que eso ahora sí que lo pones de la mejor manera y exactamente como es. O sea que al final todo lo que hizo esto fue invalidarlo y que sí, une no explota de esa manera porque pase solo una vez. Así que sí, lo sabremos tú y yo. Eh, a ver, otra pregunta que yo vi por aquí y que también yo quisiera contestar y que tal vez Elena también quisiera dar su opinión. Pero en términos de economía del lenguaje, si queremos dirigirnos a todo público, podría considerarse que el todos incluye a las personas no binarias, así como incluye al género femenino. Si no, ¿qué palabra puede usarse? Bueno, si me permiten a mí dar mi opinión, el todos no incluye precisamente al femenino y al no binario, lo invisibiliza porque pone de frente a lo masculino.
se ha usado el masculino para precisamente englobar todo, pero en realidad no lo engloba, lo borra. Y si quieres otra forma de decirlo, ahora sí que en la misma pregunta viene una respuesta, todo público. O puedes usar todes. ¿No? O sea, hay 1000 formas de mover el lenguaje. El lenguaje es mucho más flexible de lo que solemos pensar. Como decía Elena, es agua. Dale forma a tu recipiente, nada más. ¿Alguien más quiere agregar? Yo agregaría que es muy rico el español, en ese caso, como estás diciendo, Mara, y podrías usar audiencia. Bienvenida a la audiencia. Es el colectivo, o sea, tratar al colectivo que nos incluye a todos. Y si no, preguntarle a esa gente cómo le gustaría ser llamada. En este caso, si son 20, 30 personas, va a ser un poco difícil saludar a cada uno por su nombre, pero Las personas. las personas, la audiencia, buscar la El forma público. exacto, buscar la forma de incluir mediante los colectivos. Creo que los colectivos son formas muy importantes y muy flexibles para adaptarnos al idioma. Ok, ya estamos un poco sobre tiempo, pero creo que no nos cortan hasta las 9:10, entonces podemos continuar. Hay otra. Sí. Aquí hay una muy concisa, que si vamos a compartir la presentación. ¿Cómo no? Con todo gusto. Encantada de la vida. Yay. Yo por mí, encantada. La vamos a poner en la herramienta, así que la van a tener ahí. Con esta pregunta que hicieron respecto de por qué se sentían o no incluidos, yo hago una broma con mis alumnos. Yo tengo un aula con más de 100 alumnos y hay una ventana a todo el costado de una de las paredes del aula. Y por cierto, se sientan chicas, chicos, etc. Entonces yo llego y digo, todas las que están sentadas al lado de la ventana, por favor, pónganse de pie. Y se ponen de pie las chicas. Digo, ¿por qué no se han puesto de pie los varones también? No, pero usted dijo las que están sentadas. Ah, ¿y no te sentís incluido cuando yo digo las que están sentadas? No. Ok. Ahora todo el mundo se sienta. Pónganse de pie los que están sentados y ahí se levantan todos. Algo está pasando en nuestras cabezas. Y es hora de revisar las cosas que están naturalizadas. Sí. Aquí hay otra que creo que viene un poco en la misma vena. ¿Cómo se llama? Dice, tengo entendido que las profesiones no tienen sexo, o sea que lo correcto es decir, la abogado. ¿Cómo se tratan las profesiones cuando se usa el lenguaje inclusivo? Yo diría que igual, como dijimos, como la persona te diga que te refieras a ella, y que sí, que el masculino, la O, invisibiliza, no incluye. Y además, o sea, hay tantas formas que tiene el idioma de cambiar el género de una palabra, o sea, bueno, perdón, ya, es por tener el corazón a la izquierda y la sangre roja. Pero ahí voy a hacer una aclaración. He hablado sobre esto en otros lugares, en otros foros que tenían que ver con mi profesión, la ingeniería. Las profesiones también invisibilizan. Durante muchos años se creyó que la ingeniería era para hombres y la psicología para mujeres. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el tema de las profesiones porque también las profesiones son ideologías o también están cargadas de ideología como el lenguaje. Y es muy importante ver eso, sobre todo para ver cómo afectamos a los niños con esto de las profesiones. No vas a estudiar psicología porque es profesión de mujer.
o no vas a estudiar, bueno, se ha usado mucho, ¿no? Arquitectura es una profesión de maricones, lo he escuchado en Argentina. Así que hay que tener mucho cuidado también con el tema de las profesiones, porque cargan también una ideología. Creo que De estamos ya hecho, muy... Ah, perdón, adelante, Elena. no, decía que de hecho los primeros trabajos que las mujeres tienen fuera de su casa son los de maestra y los de enfermera, que son, si ustedes los miran bien, extensiones del rol del hogar de cuidado. Son extensiones de las tareas de cuidado del propio hogar, que trascienden un poco. Pero es exactamente lo que la mujer hacía dentro de la casa. Cuidar del marido, cuidar de los hijos y darles clase a sus hijos. De manera que maestra y enfermera son simplemente como los primeros trabajos a los que se accede porque había muy poco que mover en esos dos lugares, ¿no? Como dice Juan, están totalmente ideologizadas. Pero O una buena también, cosa es preguntarle a las personas cómo quieren ser tratadas. Eso es lo mejor, ¿no? ujú. Y también, bueno, en esa misma vena está secretaria, que al final, o sea, no necesariamente es una función del hogar, pero es una extensión del hombre. Exacto. Sí, Sí. sí. Y a Sí, la fecha, o sea, la idea de secretariat sigue siendo muy, o sea, sigue siendo un tema muy de rol de género. O sea, tú podrías contratar un asistente personal que sea hombre o no binario, pero no te lo imaginas y siempre es más fácil decir secretaria. tal cual, tal cual. Estamos Oh, ya podríamos pasados... Ah, quedarnos perdón. horas. Sí, como de No costumbre, sé, si no esta nos corta charla el auto se a podría Nicole, extender aquí. horas. Estamos sobre la hora. Me gustaría, Elena, darte la palabra así como la sabes usar, justamente, eh, para que cierres esto. Creo que tu opinión es muy valiosa para todos y muy querida para todos, todas y todes. No sé si pueda hacer eso, pero sí me parece que cuando aparece una decana una decana de una facultad de lenguas, de una universidad de 400 años como tiene la de Córdoba, la gente está esperando que yo baje un manual de hablas, ¿no? Y que yo imponga la norma. A mí me parece que la idea que tenemos que transmitir es esa con la que yo iba cerrando mi charla, ¿no? La idea es que si queremos que la sociedad cambie, el lenguaje es una bandera. Y creo que ha sido un acierto extraordinario tocar el lenguaje. Poner ahí en esa cosa que nos identifica tanto y que es tan identitaria. Porque 500 congresos sobre las reformas del lenguaje no serían tan impactantes y no tendrían tanto rédito como haber tocado una letra al final de la palabra. Ahí se ha iniciado una revolución de un impacto extraordinario. No lo podrían haber hecho mejor. No podrían haber tenido mejor idea. No hay ningún petitorio, no hay ninguna asamblea que tenga el impacto que está teniendo esto de empezar a hablar con una E y arrancar ahí la discusión. Me parece que esa bandera puesta sobre esto que nos identifica tanto, que es nuestra lengua, una lengua que hablamos y que también nos habla, que también habla de nosotros, me parece que ha sido un éxito extraordinario y que estamos empeñados en ese cambio. Eso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Con esto cerramos y estamos a disposición para alguna pregunta. Si tuvieran por ahí, estamos en los chats. Y que sigan el último día del Out and Equal con la energía que venimos trayendo y podamos seguir para el próximo año hablando de todos estos temas que a todos nos interesan. Un gran abrazo a todos. Cuídense todos, Todes. abrazos. Bueno, todas, todos. Abrazos a todos. Adiós, adiós. Adiós. Mm.